Hola mis amores, bienvenidos a nuestras actividades de matemática. Recuerden que esta semana es la semana 8 y 9 de nuestro periodo número 2. Y dentro de ella vamos a tener las frases de inglés. Sí, señores, las frases de inglés. La frase de la semana número 8 va a ser correcto. Can you help me please? Esa va a ser de la semana 8. Y la de la semana 9 es muy bien. May I go? Entonces, desde casita, para que la vayas practicando. Y mientras tú practicas, vamos a iniciar nuestras actividades de matemática. Durante estas 2 semanas vamos a hablar sobre los polígonos aritméticos con fracciones, situaciones, problemas. ¿Listo? Entonces, para iniciar, te tengo una adivinanza. Ojo, tienes que pensar muy bien antes de contestar. Y la adivinanza es la siguiente. Resulta que un elefante muy grande y un ratón los pusieron en una báscula y los pesaron. Cuando los pesaron, en la báscula salió que entre ellos dos pesaban 1001 kilogramos. Entonces, si solo el elefante pesa 1000 kilogramos más que el ratón, ¿cuánto pesará el ratón? Bueno, ahí te dejo la adivinanza, ¿listo? Entonces tú la realizas y le comentas a la teacher Kat. Y mientras tanto, te voy a hablar sobre las actividades que vamos a tener durante estas 2 semanas. Empezaremos hablando sobre los polinomios aritméticos. ¿Pero qué son los polinomios aritméticos? Cuando hablamos de polinomio, hacemos referencia a esa expresión matemática, la cual tiene varias operaciones. Es decir, va a tener suma, resta, multiplicación y división al mismo tiempo. Como por ejemplo, esta que te voy a mostrar aquí. Tenemos esta expresión. Vamos a colocar como puedes observar, es una expresión matemática y mira que tiene sumas, tiene restas y tiene multiplicación. Cuando encontramos expresiones como esta que tienen varias operaciones, se dice que es un polinomio aritmético. Ahora, para resolver los polinomios aritméticos tenemos que tener en cuenta unas reglas, unas normas establecidas. Lo primero que debemos saber es que se deben resolver de izquierda a derecha. Es decir, debemos de empezar de aquí hacia allá. Se debe hacer de esa manera. Pero, aparte de eso, vamos a encontrar algo que se llama orden. Es decir, cómo la debemos resolver. ¿Qué es lo primero que se debe resolver? En este caso, cuando se tenga los polinomios aritméticos, vamos a encontrar que lo primero que vamos a hacer es resolver los paréntesis. Los paréntesis es lo primero que vamos a resolver. Cuando en un polinomio aritmético o en una expresión aritmética encontremos paréntesis, siempre lo que está allí dentro se debe resolver. Siempre debe ser lo primero. Luego que se resuelvan los paréntesis, ahora vamos a encontrar como segundo que se va a resolver lo que es la multiplicación y la división. Y por último, que es el tercero, vamos a resolver lo que es la suma y la resta. Entonces, esto no se puede olvidar. Esto lo tenemos que tener presente, porque estas son las reglas o las normas para poder resolver estos polinomios o estas expresiones aritméticas. ¿Qué se debe resolver primero? Los paréntesis, todo lo que esté dentro del paréntesis. Luego resolvemos multiplicación y división y para finalizar la suma y la resta. Entonces, vamos a aplicar este orden, lo vamos a aplicar en esta situación para que puedas entender qué es lo que se realiza. En este caso,
Vamos a empezar de izquierda a derecha. Empezamos de izquierda a derecha. Vamos a mirar. ¿Qué es lo primero que se debe resolver? El paréntesis. Empezamos. ¿Dónde hay paréntesis? Aquí. Es decir, que esto es lo primero que debo de resolver. Lo que está acá queda igual. Entonces quedo 1/4 más. Ahora, esto lo voy a resolver porque me dice que resuelva primero lo que está en paréntesis. Entonces, esto es lo que voy a resolver. Pero dentro de él, mira que voy a encontrar restas y voy a encontrar multiplicaciones. En ese caso, como encuentro restas y multiplicaciones, ¿quién va primero? ¿Quién se resuelve primero? Miren, la multiplicación. Entonces resuelvo la multiplicación. Estos dos los resuelvo primero. Y empiezo 1/2 y resuelvo estas dos porque son las que están multiplicando. Como este menos no he hecho nada con él, el menos queda igualito. Y empezamos a resolver 3/2 por 1/4. ¿Cómo resolvemos 3/2 por 1/4? Eso ya lo sabemos, ¿cierto? 3/2 por 1/4. Lo que hacemos es multiplicar 3 por 1, 3 y 2 por 4, 8. Y eso es lo que nos da esta expresión, esta multiplicación. Entonces colocamos el resultado aquí, 3/8. Y seguimos. Recuerden que siempre primero lo que vamos a resolver es el paréntesis. Pero como había varias operaciones, tenemos que mirar cuál de las dos operaciones va de primero. En este caso la multiplicación iba de primero porque la resta va de último. Seguimos ahora. 1/4 queda igual. Tenemos que resolver esto que está en el paréntesis. Si tenemos 1/2 menos 3/8, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se resuelve eso? Recuerden que cuando es suma o resta, multiplicamos en cruz y abajo. Entonces, 1 por 8, 8. Menos, en este caso va menos. 3 por 2 nos da 6. 8 menos 6 sobre, abajo multiplicamos 2 por 8, ¿que cuánto nos va a dar? Nos va a dar 16. Hacemos la resta, 8 menos 6 nos da 2 sobre 16. Y ese es el resultado de esta resta. Como este es el resultado, lo colocamos aquí. 2 sobre 16. Y para finalizar, como solamente tenemos una suma, miren que al finalizar lo último es una suma, resolver las sumas y la resta. Entonces empezamos a hacerla, recuerden que va en cruz y abajo. Entonces, 1 por 16, 16 más 4 por 2, 8 sobre 16 por 4. ¿Cuánto nos dará 16 por 4? 64. ¿Listo? Entonces ahora si sumamos, esto nos va a dar 16 más 8, nos va a dar 24 sobre 64. Y ese va a ser el resultado de esta operación. Por lo tanto, vamos a tener que 1/4 más 1/2 menos 3/2 por 1/4 va a ser igual a 24 sobre 64. Y ese va a ser el resultado. Algo muy importante cuando tenemos el resultado es que podemos simplificar. En este caso, podemos sacarle mitad a 24, que nos va a dar 12, y mitad a 64, que nos va a dar 32, ¿cierto? Ahora, podemos seguir sacando mitad. Mitad de 12, recuerden que es 6, y mitad de 32 es 16. Podemos seguir sacando mitad de 6, que es 3, y mitad de 16, que es 8. Y el resultado nos quedaría 3 sobre 8.
Otro ejemplo que podemos encontrar es este que tenemos aquí. Como podemos observar, tiene diferentes operaciones y como tiene diferentes operaciones, es un polinomio aritmético. Ahora, para resolverlo, recuerde que hay que tener en cuenta el orden. Primero los paréntesis, luego la multiplicación y división y por último la suma y la resta. Empezamos de izquierda a derecha, entonces tenemos que mirar qué es lo primero que se debe resolver. Esto que está aquí. Como esto es lo primero que se debe resolver, lo demás va a quedar igual. Entonces colocamos 9/5 más esto que está aquí, que es 3/5 menos 2/5 por... Ahora sí empezamos a resolver esto que está aquí porque recuerden que primero es el paréntesis. Lo podemos resolver aquí al ladito, 1/2 menos 1/5. Recuerden que se resuelve multiplicando en cruz y abajo, entonces 1 por 5, 5, menos 2 por 1, 2 sobre 2 por 5, 10. Y si hallamos el resultado 5 menos 2, 3 sobre 10. Es decir, que este resultado que está aquí nos va a dar 3 sobre 10. Lo colocamos aquí y ya vamos realizando. Ahora, otra vez volvemos a mirar. ¿Qué sigue? Después del paréntesis que viene, la multiplicación y división. Empezamos de derecha a izquierda. ¿Dónde hay una multiplicación? Aquí. Es decir, que esta es la que vamos a seguir, la que vamos a resolver. Lo demás va a quedar igual. Más 3/5 menos, recuerden que este signo queda igual y vamos a resolver esta partecita que está aquí, estos dos. Como es una multiplicación, la multiplicación se resuelve frente con frente, es decir, 2 por 3, 6 y 5 por 10, 50. Y ya lo realizamos. Otra vez volvemos a mirar la siguiente línea. ¿Qué sigue? Bueno, ya todo ahí es suma y hay resta. Entonces vamos a resolver lo que está dentro. Lo que está dentro es lo que se resuelve primero. Luego este va a quedar igual. El más queda igual y vamos a resolver esta operación. Vamos a hacerla acá en un ladito para poder realizarla. Entonces colocamos 3/5 menos 6 sobre 50. Recuerden que es una multiplicación en cruz y abajo, la carita feliz. Así, empezamos 3 por 50 nos da 150. Menos, porque aquí está el signo menos, 5 por 6, 30. Sobre 5 por 50, que nos da 250. Ahora, hallamos la resta, 150 menos 30, eso nos da 120. 120 entre 250. Pero como ese número es muy grande, lo que vamos a hacer es a simplificarlo. Vamos a sacarle la mitad. Mitad de 120 es 60. Mitad de 250 es 125. Todavía el número sigue siendo muy grande. Entonces vamos a sacarle lo que es quinta. Es decir, 60 entre 5 nos va a dar 12. Y 125 entre 5 nos va a dar que es 25. Y ahí tenemos un número más pequeño. Entonces, ahora con este número ya podemos colocarlo aquí porque es un poquito más pequeñito. Lo que hicimos fue simplificar. Es decir, hacer la fracción un poquito más pequeña y que no tuviera esos números tan grandes. Ahora lo colocamos aquí. Ya ese fue el resultado que nos dio. Y para finalizar vamos a resolver lo que es la suma. ¿Cómo lo resolvemos? En cruz y abajo. Entonces vamos a empezar. 25 por
9,225 más, recuerden el más, el signo que está aquí, 5 por 12 nos da 60. Todo eso sobre 5 por 25 nos da 125. Ahora empezamos a sumar 25 más 60 nos da 285 sobre 125. Y allí tenemos el resultado de nuestra polinomio aritmético. Pero como este número es muy grande, miren que 285 y 125, lo que podemos hacer es simplificarlo. ¿Qué es simplificarlo? Es hacer la expresión un poquito más pequeña, con números que no sean tan grandes. Entonces lo que podemos hacer es 85, sacarle quinta, que nos va a dar 57, es decir, 285 entre 5 y a 125 nos va a quedar 25. Y ese va a ser el resultado de nuestra operación o de nuestro polinomio aritmético un poquito más pequeña. ¿Listo? Muchas veces vamos a encontrar situaciones en las cuales vamos a tener diferentes operaciones para las fracciones, como por ejemplo la que tenemos en la página 59 del libro de contenidos. Y allí nos muestran una situación en la cual podemos vivirla con nuestro profesor o en este caso con el teacher Rizzi. En ella nos dicen que en la clase de biología trabajan la densidad de diferentes líquidos. Van a mirar cuál es la densidad del aceite, de lo que es el agua y de lo que es la miel. Van a ver cuál es más densa. Entonces nos dicen si tienen un recipiente el cual le caben 240 litros y en él echan 2/8 de miel, 3/8 de aceite y 1/4 de agua. La pregunta que nos realizan es ¿qué fracción de capacidad del recipiente se llenó? Es decir, ¿hasta dónde se llenó el recipiente con los 3 implementos que le echaron? Entonces, cuando tenemos diferentes situaciones, problemas, para eso vamos a encontrar 4 puntos claves que te van a ayudar a ti a resolver esas situaciones que se presentan mucho a diario. Y el primer paso, ¿cuál es? Comprender el problema. ¿Cómo podemos comprender el problema? Primero, lo que tenemos que hacer es leer y leerlo bien para poderlo comprender. Si el problema no está comprendido, entonces no puedes seguir avanzando. Otra vez vuelve a leer para que lo puedas entender. Ese es el primer caso. Lo primero que debes de hacer, leer. Leer el problema o la situación que se te está presentando. Segundo paso, que es muy importante, es plantear la solución. Es decir, cómo tú vas a lograr resolver, organizar cada uno de los datos. En este caso, miren que yo los organicé para la situación. ¿Qué nos dicen? Que se vierte, miren, hice un recipiente, el recipiente tiene 240 litros, que es lo que nos dicen en la situación. Aparte de esa situación nos dice que dentro de ella echaron primero miel, 2/8 de miel. Aquí hice el esquema o el dibujo para mirar. Luego que echaron aceite, 3/8 de aceite allí mismo. Y luego echaron 1/4 de agua. Luego de hacer la representación, miren que por ejemplo yo coloqué el recipiente, pero ustedes cuando le presenten una situación también lo pueden hacer con muñequitos, como ustedes lo vean un poquito más fácil, pero lo importante es que realicen esa representación porque ella les va a permitir entender más y solucionar más el problema o el contexto en el cual se está realizando o se le está presentando la situación. Entonces, como ya yo hice esto, que era el recipiente que iban a tener para poder echar,
allí cada una de estas sustancias, ahora me permite mirar, ver más claro. ¿Qué es lo que me preguntan? Me están preguntando cuál es la cantidad de sustancias que se echó en ese recipiente. Es decir, que me están diciendo cuánto hay de aquí a aquí, cuántos litros hay de el fondo del recipiente hasta donde llegó el aceite. Ah, ya, pues eso sería facilito, ¿cierto? Ya sé cuál es. ¿Qué debo de hacer? Sumar cada una de las sustancias. Ahora, como ya sé que debo de sumar toda la sustancia, viene el paso número 3. ¿Cuál es el paso número 3? Ejecutar el plan. Es decir, realizar lo que planeaste acá. ¿Qué fue lo que planeamos acá? Sumar. Correcto. ¿Qué vamos a sumar? La cantidad de miel, la cantidad de aceite, la cantidad de agua. Entonces sumamos 2/8 más 3/8 más 1/4. Eso es lo que vamos a resolver. Podemos empezar a resolver estas dos y luego el resultado lo sumamos con la última. Entonces empecemos. ¿Cuánto nos da 2/8 más 3/8? Como tienen el mismo denominador, entonces solamente se suman los números de arriba. 2 más 3. ¿Cuánto nos da 2 más 3? 5 y el denominador queda igual. Es decir que en ellas hay 5/8. Ahora ya tenemos el resultado de estas dos operaciones. Ahora vamos, lo que nos dio, vamos a sumarlo con 1/4. Ahora, ¿cómo resolvemos esta? Bueno, la resolvemos en cruz y abajo. Y empezamos a resolverla. 5 por 4, 20, más 8 por 1, 8. 8 por 4, 32. Y eso nos va a dar 20 más 8, 28 sobre 32. Pero como esos números son muy grandes, lo que podemos hacer es simplificar. Le podemos sacar mitad de 28, que es 14, y mitad de 32, que es 16. Podemos seguir sacándole mitad. Mitad de 14, 7, y mitad de 16 nos va a quedar que es 8. Ahora sí, eso fue el resultado. Es decir, que la cantidad de sustancia que se incluyó en el recipiente fueron 7/8. El cuarto paso es comprobar los resultados. ¿Pero cómo lo comprobamos? Bueno, lo que tenemos que mirar es que el resultado, es decir, la cantidad total de los 3 recipientes, debe ser mayor que cada uno de las sustancias. Y como 7/8 es mayor que 2/8, mayor que 3/8 y mayor que 1/4, entonces esta situación es correcta. Nuestro resultado es correcta. Entonces, para realizar o resolver situaciones como estas que tenemos aquí, o muchas que se nos puedan presentar, lo importante es realizar estos 4 pasos. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es comprender el problema, leerlo. El segundo paso, como decíamos anteriormente, es plantear la solución, organizar la información, hacer un gráfico, y esto nos va a permitir entender un poquito más y mirar hacia dónde vamos a ir, es decir, la pregunta que nos realizan. Luego de tener el plan, ahora sí, en el tercer paso es ejecutarlo. Y el cuarto paso finalmente es comprobar. Y viste que con estos 4 pasos es muy fácil resolver diferentes situaciones, problemas. Ahora sí te voy a invitar para que sigamos practicando todo esto de polinomios aritméticos y también lo que tiene o lo que hace referencia a situaciones problemas, realizando los ejercicios que se encuentran en la página 63, 64, 65 y 66 del libro de actividades de matemáticas.